Este video tiene el propósito de apoyar el proceso de aprendizaje de un procedimiento médico. En ningún caso reemplaza la enseñanza que se recibe en el aula de clase y a través de la práctica profesional. Las recomendaciones aquí presentadas son sugerencias basadas en la experiencia del asesor de contenidos. La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por el uso indebido de este material. Todos los días, miles de personas en el mundo presentan alteraciones respiratorias que en muchos de los casos ponen en peligro su vida o pueden generar complicaciones severas e irreversibles. Los médicos, independientemente de su especialidad, deben estar capacitados para el manejo inicial y avanzado de la vía aérea durante procedimientos de reanimación. En este video se explica el método más seguro para el control avanzado de la vía aérea, la intubación orotraqueal. En este video encontrará indicaciones y casos en los que se realiza la intubación orotraqueal, elementos necesarios para realizar la intubación orotraqueal, examen de evaluación de la vía aérea del paciente, preparación del paciente, técnica para realizar la intubación orotraqueal, la técnica de inducción de secuencia rápida. La intubación orotraqueal consiste en la colocación de una sonda orotraqueal o tubo dentro de la tráquea, a través de la boca y la faringe, con el fin de proporcionar al paciente ventilación, oxigenación y o gases anestésicos, según la indicación por su estado clínico. La primera indicación para realizar la intubación orotraqueal es la oxigenación inadecuada. Estos pacientes presentan una presión arterial de oxígeno disminuida, que no se corrige con oxígeno suplementario administrado con máscara facial. Es el caso de personas que presentan apnea, paro cardiorrespiratorio, intoxicaciones exógenas, insuficiencia respiratoria y pacientes bajo anestesia general. La segunda indicación es la ventilación inadecuada por presencia de presión arterial de dióxido de carbono elevada. Un ejemplo de esta situación son los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada o bajo el efecto de medicamentos que disminuyan el volumen de oxígeno inspirado, como los anestésicos. La tercera es la depresión de la conciencia en pacientes con escala de Glasgow menor o igual a 8. Situación en la que se puede presentar broncoaspiración por depresión de los reflejos de defensa de la vía aérea. Cuando la conciencia se encuentra deprimida, se deben controlar y aspirar las secreciones pulmonares y bronquiales. Estas acciones se facilitan con esta técnica. La cuarta son los protocolos de manejo del soporte vital avanzado en el tratamiento de paro cardiorrespiratorio, en el cual se presenta hipoxemia, retención de dióxido de carbono e inconsciencia. La intubación orotraqueal solo tiene contraindicaciones relativas asociadas con una probable dificultad o imposibilidad para la intubación y la falta de indicación. La intubación difícil debe ser manejada por el especialista y en estos casos se puede optar, entre otras, por una traqueostomía o una intubación nasotraqueal. Un ejemplo de falta de indicación es tratar de intubar un paciente con trauma cráneoencefálico cuando la escala de Glasgow se encuentra por encima de 8. Antes de iniciar el procedimiento, es necesario comprobar que todos los elementos se encuentren disponibles y en buen estado de funcionamiento, porque al necesitarlos, en una situación de urgencia no hay tiempo de revisarlos y de su buen desempeño puede depender la vida del paciente. Los siguientes son los elementos que se debe tener disponibles para realizar una adecuada técnica de intubación orotraqueal. Una fuente de oxígeno. El laringoscopio con luz y baterías funcionantes. Hojas de laringoscopio de diferentes tamaños. Tubos endotraqueales desde 2.5 a 8.5 milímetros para niños y adultos.
Máscara laríngea. Máscaras faciales de diferentes tamaños. Cánulas orofaríngeas. Pinzas de McGill. Guías, también llamadas conductores o introductores flexibles. Jeringas de 10 mililitros. Esparadrapo o hiladillo. Respirador manual Ambu. Ventilador o máquina de anestesia. Aparato de succión. Bandejas. El procedimiento se debe iniciar con una evaluación del paciente. Realizar historia clínica completa si es factible para precisar si ha tenido antecedentes de intubaciones de manejo difícil. Realizar inspección general de las fosas nasales, los labios, la lengua, los dientes y el cuello. La apertura oral mide la distancia entre los incisivos superiores e inferiores. Si esta distancia es menor de 4 centímetros, se prevé una intubación difícil. La clasificación de la vía aérea según Malampati es de acuerdo a la proporción del espacio que ocupa la base de la lengua en la cavidad oral, permitiendo la observación o no de las estructuras de la faringe. En la clase 1 son visibles las fauces, la úvula, los pilares de las amígdalas y el paladar blando. En la clase 2 son visibles las fauces, la úvula y el paladar blando. En la clase 3 son visibles el paladar blando y la base de la úvula. Posteriormente, Samson y Jung añadieron una cuarta clase. En la clase 4 solo es visible el paladar duro. La distancia mentotiroidea se mide desde el borde superior del cartílago tiroides hasta el punto más saliente del mentón, con la cabeza en máxima extensión. Si esta distancia es menor de 6 centímetros, se prevé una intubación difícil, porque se asocia con una laringe alta y anterior que no se puede visualizar con el laringoscopio. La distancia mentoioidea se mide desde el hueso hioides hasta el punto más saliente del mentón. Normalmente mide más de 3 centímetros. Si la distancia es menor, implica una probable intubación difícil. La capacidad para la movilidad de la mandíbula mide el máximo movimiento hacia adelante de los incisivos inferiores relacionado con los superiores. Grado 1. Capacidad de llevar los incisivos inferiores por delante de los superiores. Anticipa una intubación fácil y se considera normal. Movilidad mayor a 0 centímetros. Grado 2. Si el paciente alinea los incisivos superiores y los inferiores y no es capaz de llevar los incisivos inferiores por delante de los superiores, anticipa alguna dificultad. Movilidad igual a 0. Grado 3. Los incisivos inferiores permanecen detrás de los incisivos superiores. El paciente es incapaz de alinearlos. Se anticipa una dificultad para intubar. Movilidad menor a 0 centímetros. La evaluación de los movimientos de la columna cervical se realiza con el paciente de pie y la cabeza en posición neutra. Se traza una línea horizontal imaginaria que pasa por el borde inferior de los dientes superiores. En ese momento se le pide al paciente que extienda la cabeza al máximo. Se traza una nueva línea imaginaria que pasa por el borde inferior de los dientes superiores. El ángulo formado por estas dos líneas debe ser superior a 35 grados. La evaluación de la vía aérea requiere adicionalmente en los pacientes politraumatizados la verificación de si el paciente tiene sospecha o no de lesión de columna cervical. La movilización del cuello en este tipo de pacientes puede desencadenar secuelas neurológicas irreversibles como la cuadriplegia. La distancia mandibuloidea se mide radiológicamente. Es la longitud entre la rama horizontal de la mandíbula y el hueso hioides. En hombres es de 2 centímetros y en mujeres de 1.5 centímetros. Es necesario obtener el consentimiento informado para garantizar que el paciente acepta el procedimiento conscientemente, conociendo los posibles riesgos y complicaciones. La preparación del paciente se inicia con sedación para disminuir su ansiedad. Se usan benzodiazepinas como lorazepam por vía oral la noche anterior.
30 minutos antes del procedimiento, se puede administrar otra benzodiazepina como el midazolam por vía intravenosa. En pacientes inconscientes o en paro cardiorrespiratorio, no es necesario ningún tipo de sedación. Cuando la intubación es programada, como en los casos de los pacientes para anestesia general, la ingesta de sólidos se debe suspender de 6 a 8 horas antes del procedimiento para reducir el riesgo de broncoaspiración. En un alto porcentaje de los casos, el procedimiento de intubación se debe realizar de forma urgente, por lo que la preparación del paciente se dificulta. El procedimiento se inicia con la canalización de una vena periférica para la administración de los medicamentos necesarios. Monitorear. Oximetría de pulso. Electrocardiograma continuo en la derivación D2 y presión arterial automática. Es recomendable contar con capnografía. Idealmente se debe tener una mesa o cama que permita cambiar la posición del paciente, subirlo, bajarlo o colocarlo en posición de Fowler o de Trendelenburg. La altura de la mesa se debe ajustar de modo que la cara del paciente quede al nivel del apéndice sifoides de la persona que va a realizar la intubación. El paciente se debe ubicar en posición de olfateo, que se obtiene colocando la cabeza sobre una almohada de 8 a 10 centímetros de altura para extender la cabeza con el fin de alinear los ejes oral, faríngeo y laríngeo, de modo que el paso del tubo, desde los labios hasta la apertura glótica, sea casi en línea recta. Cuando la cabeza está en posición neutra, los ejes oral y faríngeo forman un ángulo de 90 grados. Durante la laringoscopia normal, la extensión de la articulación atlanto-occipital lo convierte en 125 grados, y al hacer una leve extensión del cuello, los tres ejes se alinean. El primer paso del manejo de la vía aérea es oxigenar con máscara facial. Durante todo el procedimiento se debe administrar oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno recomendada es de 1, con un flujo de 3 a 15 litros por minuto. Esta preoxigenación permite mantener las presiones arteriales de oxígeno para asegurar un tiempo de apnea de 2 a 5 minutos mientras se ejecuta la intubación. Una vez preoxigenado, se suministran las drogas para llevar al paciente a la inconsciencia. Se utilizan un hipnótico, un analgésico y un relajante muscular. Revisar el correcto ajuste del mango, la hoja del laringoscopio, verificar que la fuente de luz del laringoscopio esté funcionando. Los elementos necesarios deben estar al alcance de la mano. Desplazar la mandíbula hacia adelante y abrir la boca del paciente con la mano derecha. Sostener el mango del laringoscopio con la mano izquierda. Introducir la hoja del laringoscopio en la boca con el mango dirigido hacia la derecha del paciente y la hoja en la comisura derecha. Avanzar por el lado derecho hasta visualizar la amígdala derecha. Cuando la punta de la hoja está en la hipofaringe, cambiar la dirección del mango hacia adelante para rechazar la lengua hacia la izquierda. Ninguna porción de la lengua debe quedar dentro del campo visual de la persona que intuba. Es decir, la lengua debe quedar completamente desplazada hacia la izquierda por la rama vertical de la hoja del laringoscopio. Avanzar la hoja del laringoscopio hacia la base de la lengua. Esta maniobra expone la epiglotis, que no se debe perder de vista. Avanzarla hasta alcanzar el punto más profundo de la bayécula o surco glosoepiglótico. Llevar el laringoscopio hacia arriba y hacia los pies del paciente, sin cambiar la dirección del mango y sin ejercer palanca sobre los dientes para evitar fracturas. En ningún momento realizar movimientos de puño. El movimiento que se debe realizar es el desplazamiento del antebrazo y el brazo en dirección oblicua hacia arriba. Se observan las cuerdas vocales. Ocasionalmente se requiere de un asistente para presionar la tráquea contra la columna vertebral para mejorar la visión directa de la laringe. Tomar el tubo endotraqueal con la mano derecha, manteniendo la concavidad del tubo hacia el lado derecho de la boca, en posición horizontal, para evitar que obstruya la visión de las cuerdas vocales. Observar la entrada del tubo a la laringe y el paso a través de las cuerdas vocales hasta cuando el manguito neumotaponador
haya sobrepasado la glotis. Una vez colocado el tubo, se conecta al circuito y se empieza a insuflar los pulmones. Los dos hemitórax deben moverse simétricamente. Sujetar firmemente con la mano izquierda el tubo sobre la comisura labial para impedir que se desplace hacia adentro o hacia afuera. El tubo no se debe soltar hasta cuando esté correctamente fijado. La mano derecha es usada para ventilar al paciente. Si el tubo continúa avanzando, puede ocasionar una intubación selectiva del bronquio derecho, produciendo atelectasia o colapso del pulmón izquierdo. Posteriormente, se ausculta el epigastrio. Si existen ruidos al insuflar, se sospecha una intubación esofágica. Luego se ausculta el ápice pulmonar derecho, el ápice pulmonar izquierdo, la base pulmonar derecha y la izquierda para descartar una intubación selectiva. El murmullo vesicular se debe escuchar simétricamente en ambos campos pulmonares. Inflar el manguito neumotaponador con 10 mililitros de aire para evitar escape de gas. El escape de este es audible. El médico fija el tubo a la cara del paciente con cinta de esparadrapo o con un hiladillo para impedir su movilidad o desplazamiento. También se puede verificar que el tubo se encuentra en la vía aérea al observar la curva de capnografía. Enseguida se procede a ventilar el paciente. Puede ser de manera manual o utilizando un ventilador mecánico. Existen circunstancias especiales de urgencias para el manejo general de la intubación orotraqueal. Las dos más importantes son pacientes con estómago lleno y pacientes con intubación difícil. En estos casos, el procedimiento debe ser realizado por el médico con mayor experiencia en vía aérea. Los pacientes con estómago lleno presentan mayor riesgo de broncoaspiración durante el procedimiento. La colocación de un tubo traqueal, seguido de la insuflación del manguito neumotaponador en la tráquea, es el procedimiento de elección para disminuir la probabilidad de que se presente broncoaspiración. La técnica más usada es la intubación después de inducción de secuencia rápida. La inducción de secuencia rápida es la administración de medicamentos con tiempo de latencia corto que rápidamente causan inconsciencia y relajación, permitiendo la pronta inserción del tubo e insuflación del manguito neumotaponador. Por lo tanto, se debe usar hipnóticos de tiempo de latencia corto como tiopental sódico, propofol, etomidato y relajantes musculares de corta latencia como la succinilcolina y el rocuronio. El paciente y los elementos se preparan como se mencionó anteriormente. Este tipo de inducción requiere que la mesa quirúrgica esté en posición de Fowler. Desde antes de la administración de los medicamentos, se debe contar con el aparato de succión funcionando y con una persona entrenada en la realización de la maniobra de Selig. Uno de los aspectos que diferencia la inducción de secuencia rápida es la administración de las drogas de forma inmediata. El hipnótico frecuentemente usado es el tiopental sódico y el relajante muscular es la succinilcolina. Se debe preoxigenar sin ventilar con presión positiva, porque esta puede aumentar la presión intragástrica. Simultáneamente, el ayudante inicia la realización de la protección de la vía aérea mediante la presión cricoidea, conocida como maniobra de Selig. El cartílago cricoides es el único que forma un anillo completo en el tracto respiratorio. Con los dedos pulgar e índice de la mano dominante se ejerce una presión fuerte, aproximadamente 12 kilogramos, en dirección posterior y cefálica. Esta presión cierra el esófago e impide la entrada de contenido gástrico que se regurgite hacia la tráquea y los pulmones. Se introduce el tubo con la técnica descrita anteriormente, manteniendo la presión sobre el cartílago cricoides hasta cuando se infle el neumotaponador. Luego se confirma la correcta posición del tubo. La otra circunstancia especial es la técnica de intubación de vía aérea difícil. Por ninguna razón se debe llevar al paciente a la inconsciencia cuando presente vía aérea difícil, porque se somete a una situación de no ventilación, no intubación, que puede poner en peligro su vida.
La laringoscopia difícil se considera como la imposibilidad o dificultad para visualizar la glotis o alguna parte de ella durante la laringoscopia. Recuerde, es posible hacer manejo de la vía aérea con máscara facial o máscara laringea en los casos de intubación difícil. Insistir en intubar un paciente con vía aérea difícil puede empeorar las condiciones clínicas del paciente y retrasar la toma de otras decisiones. Siempre que se presenten problemas, se debe solicitar ayuda. Siempre debe evaluar el nivel de dificultad de la vía aérea. Siempre insufle el neumotaponador cuando haya sobrepasado la glotis. Nunca suelte el tubo endotraqueal a menos que esté fijo. Siempre tenga prendida la succión. Siempre verifique la correcta posición del tubo. El Dr. José Francisco Valero Bernal, asesor de contenidos de este video, es médico anestesiólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente coordina la unidad de anestesiología del Departamento de Cirugía y la línea de profundización, manejo del dolor, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.